Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, yo soy Cata Elía y esto es Transición 2030, el programa de A24 donde pensamos y hablamos de la transición energética en contexto de cambio climático. Y vaya si vamos a hablar de este tema hoy porque se han cumplido en realidad en el 2025 10 años del Acuerdo de París. ¿Dónde estamos parados con respecto al Acuerdo de París? ¿Qué es lo que decía y dice ese acuerdo? Si pensamos en el 2030 y en el 2050, ¿cómo está parado el mundo? ¿Cómo está parada la Argentina? Vamos a hablar de la crisis climática, del calentamiento global, de las olas de calor y de los fenómenos cada vez más extremos y de algo que es muy preocupante, que es cómo nos afecta a nuestra salud todo ello. Hay estudios muy serios a nivel internacional y también en la Argentina y tenemos invitados que justamente trabajan todos estos temas, son expertos en su materia. Como siempre, lo que hacemos en este programa es aprender de nuestros entrevistados, pensar entre todos qué podemos hacer, cada uno puede hacer algo, no solamente para mitigar, sino también para cuidarnos en este caso, porque vamos a hablar de salud, como les decía, de calor y de salud. Así que los invitamos a quedarse, no les quiero robar más tiempo, tenemos un gran programa y la idea de nuevo es aprender entre todos. Bienvenidos. Estamos sumergidos en una emergencia climática global. Los efectos del cambio climático son innegables. Guadalupe River didn't rise, it ripped lives. Seguimos acá en la Cumbre Climática Mundial en Dubái. El cambio climático ya está en la actualidad y lo vemos con las 9 olas de calor que tuvimos en el último verano. Have language on fossil fuel in our final agreement for the first time ever. Nuclear energy is low level radioactivity. It's not dangerous. Nuestro país cuenta con un gran potencial para la transición energética. Tenemos una de las reservas más importantes de litio del mundo, grandes extensiones para energía eólica y solar, caudalosos ríos y lagos para la actividad hidroeléctrica y un reservorio de gas para abastecerse y exportar. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. Vaca muerta. El desafío está a la vista y la necesidad es urgente. El futuro es nuestro y debe ser sustentable. Y nos damos el lujo de entrevistar nuevamente en este programa a Laura Rocha, que entre muchas otras cosas es la presidenta de Periodistas por el Planeta. Bienvenida, Laura. Gracias, Cata, por invitarme. No, gracias a vos por volver. Me gusta siempre que recuerdes, porque siempre sumamos, gracias a Dios, televidentes nuevos, ¿qué es Periodistas por el Planeta? Bueno, Periodistas por el Planeta es una ONG con base en Buenos Aires, pero que es una red latinoamericana de periodistas, que lo que intentamos hacer es tratar de generar recursos referidos al clima y a la energía para los colegas, para que tengan buena información al alcance de su mano. Y vaya que nos ayuda mucho, ¿eh? Estudiamos mucho con la información que produce Periodistas por el Planeta, así que alegra gracias. mucho. Bueno, Laura, a ver, hoy vamos a hablar de cambio climático, crisis climática, fenómenos extremos, calor y salud. Tenemos a muchas personas que vos, por supuesto, conocés, incluso han compartido este programa, pero me gustaría arrancar por algo básico, que es, en el 2025 se cumplieron 10 años del Acuerdo de París. ¿Qué significa eso? Si nos puedes recordar, ¿a qué se comprometieron todos los países que participaron del Acuerdo de París, entre ellos Argentina, y dónde estamos parados? Bueno, sí, efectivamente, en 2015, en París, efectivamente, en la COP21, 195 países se comprometieron a intentar frenar la inercia del aumento promedio de la temperatura global en 1,5 grados. Frenar la inercia. Exacto. En frenar la inercia en 1,5 grados. ¿Por qué 1,5 grados? Seguramente vos tenés invitados hoy que son científicos y lo van a explicar mejor que yo, pero tiene que ver con el límite en el cual las vidas, digamos, de los ecosistemas más vulnerables resisten ese aumento global de la temperatura en todos los ambientes, o sea, no solamente el terrestre, sino también el oceánico. Entonces, ese es el número, el 1,5 grados, al que llegó la ciencia, el panel intergubernamental de cambio climático, para decir, este es el límite para poder seguir en un planeta habitable, porque como sabemos, todos los ecosistemas están relacionados, entonces por ahí nosotros pensamos, ¿y qué tiene que ver mi vida con un coral? ¿No? ¿Cómo me afecta a mí que un coral esté blanqueado, por ejemplo? Yo vivo en
colegiales. Exacto. ¿Qué tengo que ver? ¿Qué tengo que ver yo con un coral? Bueno, el tema es, habrán visto en biología, en las clases de biología, que los ecosistemas son así. Cada eslabón está relacionado con el siguiente, hasta que llega a nosotros, ¿no? A los humanos. Porque, bueno, a la vez tenemos que entender que somos parte de todo ese eslabón y la verdad es que la ciencia determinó que ese es el límite de temperatura. También menciona los 2 grados, porque, bueno, sabemos y ya se sabe también por parte de informes científicos que es muy probable que ese umbral se pase. El tema es si se frena o no se frena ahí. Ahora, ¿qué significa que el umbral se pase? Que pase ese 1,5 grados de temperatura promedio. No, pero digo, ¿qué significa para nosotros? Porque vos decías, para que esto sea habitable no hay que pasarse del 1,5. Nos pasamos del 1,5. ¿Qué significa? No, bueno, no significa que nos vamos a morir el día 1. Significa que... Yo estoy como los Simpsons, todos vamos a morir. No, sí, todos vamos a morir igual, lamentablemente, porque es así, somos finitos. El planeta va a seguir, eso es importante igual, porque el planeta va a seguir a pesar nuestro. Lo importante de tener en cuenta respecto de ese umbral tiene que ver con que sea más amigable la vida, digamos. Como decía antes, la temperatura y ese número es promedio. En algunos lugares aumenta más, en otros aumenta menos. Incluso, por ejemplo, en la propia América Latina hay diferencias térmicas. Este año el Lancet Countdown Latinoamérica dio la pauta, por ejemplo, de cuánto fue aumentando la temperatura promedio en cada país y suponete en Bolivia aumentó 2 grados, mientras que en Brasil 1 grado 2 décimas. Entonces, no es parejo, pero especialmente en muchos lugares eso va a ser menos tolerable la vida. Claro. Va a haber más cantidad de eventos extremos y tiene que ver con toda esa situación lo que se espera a la humanidad, digamos. Ahora, Laura, si uno tiene que... Hagamos una cronología, ¿no? Hacemos una línea de tiempo, decimos 2015 se firmó el Acuerdo de París. Hoy estamos en el 2026. ¿Qué pasó en el medio de todo eso a nivel internacional? ¿Hubo algún hito importante en cuanto a avance o en cuanto a retroceso? Si uno tiene que mirar las negociaciones internacionales, la temperatura de la Tierra, las acciones y las no acciones. Digamos, las acciones son un montón, son muchas, aunque pareciera que no. La primera es que todo el mundo siga dentro del Acuerdo de París, excepto los Estados Unidos, que recién ahora estaría saliendo. Más o menos en este momento, pero realmente la porque Trump en un momento, en el primer Trump, no en este Trump, había amagado con irse y salió y entró. Había anunciado, pero por los procesos de la convención no se salió casi al final. Biden asumió, volvió a entrar al Acuerdo de París y después, por procesos que tiene la propia Convención de Cambio Climático, recién se va a hacer efectivo en enero de 2026. Su salida. Pero es el único país. Todos los demás países siguen dentro del Acuerdo de París, incluida la Argentina, como hemos hablado acá también muchas veces en este programa. Las energías renovables, tu programa es impresionante. El avance que tienen las energías renovables, no solamente en cobertura, sino en cómo ha bajado, por ejemplo, los precios para poder instalar esas energías, también es impresionante y todos sabemos cuál es la solución. La solución precisamente es el título de este programa, es la transición energética. El tema es si seguimos demorando esa transición o no para poder, digamos, dentro de toda la batería de acciones que hay que hacer para frenar la inercia de la temperatura global, del aumento de la temperatura global, bueno, si todas siguen su conjunto. Por el momento va avanzando, no tal vez con la rapidez que requeriría, porque bueno, también ahí entran muchas cuestiones de inequidad, de pobreza y de las realidades de cada país. Ahora sí, miremos 2 años que los mira la comunidad internacional o la gran mayoría de la comunidad internacional, que son 2030 y 2050. Si uno piensa en el Acuerdo de París y en las metas internacionales que se han propuesto, ¿no? A nivel global. ¿Cómo estamos qué es lo que hay, a dónde tenemos que llegar en el 2030 y si estamos bien y en el 2050? Bueno, en el 2030 tenemos que triplicar la instalación de energías renovables. Estamos a tiempo y a la velocidad que venimos es posible, obviamente gracias a la velocidad que tiene China y la India, ¿no? O sea, claramente hoy los liderazgos sí están, digamos,
distribuidos de manera diferente. Vos sabés de política internacional, entonces eso sí ha ido cambiando. Hoy, por ejemplo, está un poco más rezagada la Unión Europea. El 2022, la guerra entre Rusia y Ucrania dilató y retrasó bastante los planes energéticos de Europa, pero bueno, sí estamos a tiempo de hacerlo. También se viene un roadmap, o sea, una ruta para el phase out, para dejar los combustibles fósiles atrás. Va a haber una reunión en Santa Marta, en Colombia, en abril. O sea, estamos en camino y se está debatiendo y se está discutiendo. Y la gran noticia y la mejor noticia, creo yo, es que tanto la ciencia como la desinformación volvieron a aparecer adentro de lo que es los acuerdos diplomáticos en las cumbres del clima, porque en la última cumbre en Brasil, en Belém, volvió a aparecer el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, en los textos, así como también la cuestión de la desinformación, que aunque no lo creamos forma parte de este debate, porque la desinformación lo que hace es ayudar a retrasar todas estas políticas necesarias. A ver, quiero entrar un segundo ahí porque sí, se discutió en la Cumbre Climática Mundial, vos estuviste ahí con Periodistas por el Planeta, con una cobertura impresionante el año pasado. ¿Por qué tanto lugar a la desinformación? Bueno, mirá, ¿cuán mal le hizo? Porque el presidente Lula da Silva habló precisamente, y fue uno de los primeros anuncios, un acuerdo para luchar contra la desinformación, porque como sabemos, hoy nosotros estamos rodeados, ¿no? Hablábamos fuera del aire que estamos también contaminados de eso. Digo, las redes sociales hoy las dominan. Literal. Exacto, y las domina un grupo de personas que tienen mucho poder, que a la vez pueden establecer narrativas y discursos, en general negacionistas, que van para el lado más antivacunas, terraplanista, y vemos que no existe el cambio climático, que dicen. no existe el cambio climático, que esto es algo natural, que no tenemos nada por hacer. Más que nada es que no tenemos nada por hacer, ¿sí? Porque no pueden negar la existencia de los eventos extremos porque todo el tiempo nos están ocurriendo. Sí. Pero tiene que ver con eso y con que toda esa delicada ingeniería para generar la información hace que la opinión pública muchas veces termina no acompañando estos debates porque empieza a decir, bueno, pero esto siempre es lo mismo, no pasa nada, el Acuerdo de París no pasó nada, es un fracaso, y no necesariamente es así. Nos metemos en la salud, Laura. Tenemos a 3 personas que están trabajando mucho, que vos las conocés, Matilde Rustinucci, María Boa y Francisco, que los 3 trabajan desde su área, ciudades, impacto del calor en la salud, cómo está cambiando la mortalidad y qué pasa con el calor y las olas de calor en la Argentina. Pero te pregunto a vos, desde tu mirada, desde todo lo que vos has trabajado y estudiado, ¿qué le podés contar a nuestros televidentes bien fácil sobre cómo afecta la crisis climática también? ¿No? Vos decías, bueno, estoy en Colegiales o en Santiago del Estero pensando en cómo me afecta un coral. Bueno, ¿cómo te afecta la crisis climática a la salud? Porque algunos dicen, ah, sí, pero siempre hizo calor y después pasa. Bueno, la crisis climática te afecta todos los días en tu vida diaria, porque los cambios térmicos, que son muy notorios, especialmente el aumento de las temperaturas mínimas, hacen que puedas dormir menos, puedas descansar menos, puedas rendir menos en cuestiones laborales. Eso es como lo básico, o por ejemplo hay más contaminación en el aire, entonces podemos tener más problemas bronquiales. Esos son como los problemas, por ejemplo, de cualquier ciudad o megaciudad urbana. Que siempre por ahí estuvieron, pero están cada vez más. Exacto, que siempre estuvieron, pero están potenciados por el cambio climático. Después están los eventos más extremos, en donde ya lo que peligra es tu vida, digamos. O sea, acá hubo eventos extremos en los últimos meses. Nosotros lo que pasa es que después tendemos a olvidarlo, pero hubo varios. Recordemos Bahía Blanca. Bahía Blanca sufrió 2 embates climáticos fuertísimos. Terribles. Con alertas tempranas, incluso, y no pudo, por ejemplo, o sea, ir por la ruta 3 y que digamos 2 chiquitas desaparezcan. Digo, murieron 19 personas. Pero bueno, la verdad es que las 2 hermanitas fue como una tragedia cuando pasó impresionante. eso y cuando pasó, ya pasó bastante de lo que pasó en España también. En Valencia, exacto. En Valencia, decían, pero esos son problemas de infraestructura, no de crisis climática. Lo escuché mucho de personas conocidas que han estudiado y decían, no tiene nada que ver el cambio climático.
Sí, bueno, tiene que ver, no lo digo yo, lo dice la Te ciencia. lo pregunto para poder No lo digo yo, lo dice desarmar la alguna ciencia. fake news. Y además eso requiere, o sea, sí, obviamente que tiene que ver con una cuestión de infraestructura y esa infraestructura, o como se llama, y puede ser infraestructura hidráulica o cualquier otra infraestructura, también puede ser, por ejemplo, las del servicio meteorológico con las alertas tempranas, tienen que ver con lo que se denomina adaptación. ¿Qué es esto? Tenemos que adaptarnos al cambio climático. Y acá vuelve a aparecer lo que hablamos durante todo 2025, que tiene que ver con el fallo de la Corte Interamericana de Justicia y el fallo de la Corte Internacional de Justicia, que habla de que la emergencia climática es un derecho humano. ¿Y por qué lo menciono con la salud? Porque la inequidad y la infraestructura, especialmente de los sistemas sanitarios, también influye. ¿Por qué? Porque tenemos capacidad de poder atender, por ejemplo, esas emergencias, no solamente en el momento de la emergencia, en lo posterior, porque, por ejemplo, en una inundación, además de las tragedias que pueden ocurrir durante la inundación, lo que viene después es tal vez peor. Entonces, tenemos esas infraestructuras necesarias, tenemos la equidad suficiente. Por ejemplo, si vos vivís en Estados Unidos, sí, vos tenés eventos extremos de calor. Pero bueno, en Estados Unidos uno vive una vida acondicionada, ¿no? Aire acondicionado en todos lados. En todos lados. Tenés el auto, tenés los shoppings, tenés las casas, todo con aire acondicionado. Vos ves, por ejemplo, el último reporte que te decía de Lancet Countdown Latinoamérica, y una de las cuestiones principales tiene que ver con, por ejemplo, cómo América Central puede soportar esos calores extremos. Estoy hablando de Honduras, Nicaragua, Guatemala. Donde no hay aire acondicionado. No hay aire acondicionado. Nosotros también podemos verlo acá en Buenos Aires. Depende de dónde vivís. Exacto, vos podés vivir en Colegiales, podés vivir ahí o podés vivir en lo que era la Villa Fraga. ¿Tienen aire acondicionado, por ejemplo, para soportar 40 grados de sensación térmica? ¿Tienen las suficientes herramientas, por ejemplo, para el descacharrado, para evitar, por ejemplo, enfermedades como el dengue? Que el dengue es una enfermedad que empieza a bajar de latitud por el cambio térmico, ¿sí? Porque el Aedes aegypti, que es el vector, el mosquito transmisor de la enfermedad, resiste, la larva resiste mucho a las temperaturas mínimas. Entonces, si además está el virus, obviamente que empiezan los contagios. Entonces, también es una cuestión de equidad, porque, por ejemplo, pasa el huracán Melissa, como pasó hace pocos meses, y es una devastación absoluta Jamaica, ¿sí? Entonces, tenemos que pensar que también es una cuestión de equidad y es una cuestión de derechos humanos. Y es por eso que no todos los países, lamentablemente, tenemos las mismas herramientas para enfrentarlos, y precisamente los países que más sufrimos los impactos somos los más pobres. Ahora, vos decías recién que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dijo, nosotros tenemos el derecho a un ambiente sano, ¿no? Exacto, a un clima sano, dijo, un clima porque sano. Ambiente sano ya existía, nosotros lo tenemos en nuestra Constitución Nacional, pero tenemos derecho a un clima sano. Ahora, qué lindísimo, pero digamos, ¿nos ayuda en algo esa Bueno, declaración? sí, claro que nos ayuda Saber, porque nos da derechos. Nos da derechos, pero ¿alguien los cumple? Esa es mi pregunta. Bueno, es muy nuevo para saber si alguien los cumple, esperemos que sí. Esto pasó hace poco. Esto pasó hace poco, pero nosotros como firmantes del Pacto de San José de Costa Rica, las opiniones consultivas, esto fue una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tiene rango constitucional y puede ser además utilizada por cualquier ciudadano, por cualquiera de nosotros, vos, voy yo, cualquiera de nosotros, y puede defenderse ante la justicia. Yo todavía sigo creyendo en la justicia. Puedes hacer un amparo, por ejemplo. Exacto, y podés tenerlo como argumento, claro, invocarlo como argumento, y los jueces deberían atenderlo. Después está Argentina, ¿no? Bueno, después está Argentina y después está el mundo también, obviamente. Pero bueno, es importante tener la herramienta, sí, porque también es importante que nosotros podamos tener ese derecho que no lo teníamos. No, está buenísimo, perdón, yo estoy un poco escéptica hoy, pero porque pienso también en después que todavía nos falta, así como hay cosas muy positivas que vos las marcaste, nos falta mucho salir de nuestro metro cuadrado a veces cuando uno piensa en crisis climática, en, como vos decís, desigualdad, porque no a todos nos afecta igual. Pienso que si vos estás bien, te preocupás menos por eso. Bueno, depende de quién hablemos, pero lo importante es tener la información, tener el acceso a la justicia y saber que podemos apelar a eso. Porque si vos no sabés, tampoco vas a acudir a esa herramienta. No, está buenísimo, porque vos vivís, por ejemplo, en un lugar que tiene todos los derechos vulnerados y pasa una catástrofe o está, no sé,
realmente tenés todos los derechos vulnerados, podés acudir a la justicia. Podés acudir a la justicia y también podés acudir a la comunidad internacional, que muchas veces también está para eso, o como por ejemplo ocurrió, volvamos al ejemplo de Bahía Blanca. Con Bahía Blanca, ¿cuánta gente empezó a solidarizarse? Digamos, porque si esperábamos, por ejemplo, la ayuda del gobierno nacional, ni siquiera la emergencia la emergencia de infraestructura le declaró. Sin embargo, obtuvieron mucha ayuda de buena parte de la comunidad, incluida la comunidad internacional. Tenemos lo lindo y tenemos lo que todavía hay que trabajar. Nos quedamos con lo solidario, con la parte linda de la Argentina. Y con un llamado de atención también, ¿no, Laura? Porque si pensamos en cómo llegamos al 2050, ¿qué dirías? Que hay que actuar. El 2050 se construye, o sea, el futuro se construye. El futuro no está escrito. Entonces, y no es solamente una palabra. Entonces, depende de nosotros cómo lleguemos al 2050. Gracias por volver. Gracias a vos. Y ha regresado después de mucho tiempo con ese nombre tan bello que tiene. Es una eminencia si uno tiene que pensar en el clima, el calor, la meteorología. Está con nosotros Matilde Rusticucci. Ella es profesora emérita de la UBA, investigadora del CONICET y coautora del IPCC. Y está trabajando en conjunto con gente muy estudiosa que en breve, en este mismo programa, vamos a entrevistar de CIPEC. Bienvenida nuevamente al programa, Matilde. Gracias por la invitación. Qué lindos aritos. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, a ver, Matilde, vamos a los bifes. Sos profesora y siempre explicas muy bien todo. Nos miran de todo el país, ya conoces este programa. Sí. Muchos es la primera vez que nos escuchan. Si vos tenés que explicar bien fácil, ¿cuál es la diferencia entre qué es primero el calor extremo y cuál es la diferencia entre un día que hace mucho calor y una ola de calor, si uno lo tiene que explicar desde la ciencia? Bueno, nosotros justamente lo que medimos es la temperatura diaria, la temperatura máxima y la temperatura mínima. Son dos temperaturas distintas. La temperatura máxima es el valor máximo al que alcanza durante el día, el que sentimos cuando estamos afuera, y la temperatura mínima es la capacidad de enfriarse de la atmósfera. Entonces, son dos temperaturas diferentes. Cuando esas temperaturas normalmente, en verano hace más calor, en invierno hace más frío, eso es lógico, pero lo que sabemos es que esas temperaturas cada vez están tomando valores más altos. Entonces definimos un umbral, un límite. Bueno, a partir de los 30 años de base. ¿Estamos hablando del mundo o de la Argentina? No, en general. En general en el mundo, sí. Y en particular en la Argentina, pero en general en el mundo. Entonces le ponemos un umbral y decimos, bueno, cuando se supera ese umbral muy alto, es que estamos en una temperatura extrema, demasiado alta para el lugar en el que estamos, porque depende de cada lugar, para el día en el que está midiéndose esa temperatura. Entonces definimos calor extremo, temperaturas extremas cuando se superan esos umbrales, que para los que hacen estadística es un percentil alto, un percentil del 90%, que quiere decir que solo 10% de los días deberían superar ese valor. Cuando se supera más veces es que ya estamos ante un calor extremo. Ahora ¿Más de cuántas veces? 10% de los días, sí. Porque el percentil es 90, 10% se supera. Cuando se supera más de ese 10% en una temporada, por ejemplo, o cualquier día que se supere ese umbral, estamos diciendo que estamos en un evento extremo de calor. ¿Una ola de calor? No. Ese evento extremo puede ser un día. Sí. De hecho, hay temporadas en las que la temperatura varía mucho día a día, hay temporadas, sí, en que la temperatura se mantiene. Entonces, cuando se supera ese umbral, estamos ante un evento de calor extremo, que puede ser un día, 2 días, puede ser la máxima o la mínima. Te pregunto, quizás no. Diciembre del 2025 fue un poco así, algún día fresco, un día de mucho calor, un día normal. Exactamente. Y entonces lo que sucedió es que no se llegó a definir una ola de calor. ¿Por qué? Porque la ola de calor la definimos a partir de que ocurre simultáneamente la máxima y la mínima por encima de ese umbral durante 3 días seguidos, por lo menos. O sea, ese 10%... 3 días seguidos. Supera las dos temperaturas, la máxima y la mínima, por 3 días seguidos. Sí. Es una definición de las tantas que hay, pero cuando el concepto de ola de calor es que eso sucede durante varios días, ¿no? Entonces por eso se habla de ola de calor. Entonces eso es lo que se monitorea y eso es lo que nosotros estudiamos, bueno, yo hace muchísimos años que trabajo con eso, ¿no? A ver, quiero entrar un poco de vuelta en vos para contarle a los televidentes que se suman a este programa
¿por qué estás vos acá? Ya has venido, digamos, pero vos venís estudiando ¿hace cuánto tiempo el calor? Desde mi tesis de licenciatura, estamos hablando hace muchísimos años, más de 30, por decirlo amablemente. Empecé a estudiar justamente la ocurrencia de estos eventos extremos porque ya se veía que eso estaba cambiando, digamos, la ocurrencia, la cantidad de veces que se supera ese umbral, la cantidad de días que supera ese umbral, ya venía cambiando. Despertó Entonces, tu preocupación hace 30 años. Más de 30 años, Más de 30 años el tema. Exactamente. Y eso fue lo que me llevó a meterme en tema de cambio climático, o sea, ver cómo evoluciona a lo largo del tiempo el clima. Pero más que nada en el día a día, en la mayor cantidad de ocurrencias de olas de calor, en que las olas de calor son más intensas, son más largas. Entonces eso se mide, nosotros lo medimos en todo el país, el Servicio Meteorológico Nacional es el que tiene la red de estaciones de todo el país, y eso se mide y se puede evaluar cómo va cambiando a lo largo del tiempo. Muy fácil, Matilde, porque estás hace más de 30 años con el tema, sos científica, pero ¿cómo se mide el calor y las olas de calor y estudiar este fenómeno? Bueno, a partir de la temperatura máxima y la temperatura mínima que está registrada hace más de 100 años en algunas estaciones de nuestro país, estadísticamente, con técnicas estadísticas, evalúas... inteligencia artificial a morir ahora. Bueno, sí, claramente. Nosotros usamos ya hace tiempo inteligencia artificial para la evaluación del clima en general, ¿no? No es solo la temperatura. Yo me especialicé, digamos, en temperatura, pero porque fue mi interés de entrada, ¿no? Matilde, y entonces, dado que trabajas con este tema hace mucho tiempo, ¿cómo ha venido cambiando el calor en las últimas décadas en la Argentina? ¿Qué es lo que vos has registrado a lo largo de las décadas? Bueno, en la Argentina. En la Argentina, como en todo el mundo, pero en la Argentina en particular, se pudo evaluar, se registra concretamente que los últimos 10 años, por ejemplo, a veces en algunas estaciones duplican la cantidad de olas de calor de los 10 años anteriores. Que del año 60 al presente se cuadruplicó la cantidad de olas de calor en nuestro país. 4 veces más cantidad de olas de calor, cantidad de días que clasificaron en olas de calor. Del 1960 al presente, no es tanto tiempo, es poco tiempo para el clima y ese es el principal problema, que cambia demasiado rápido. ¿Cambia cada vez más rápido? Cambia cada vez más rápido, exactamente, cambia cada vez más rápido. Si uno mira cómo va cambiando en los primeros años, del 60 al 80, si miramos del 80 al 2000, si miramos los últimos 20 años, cada vez cambia más rápido. ¿Y a qué lo atribuís? Al cambio climático, a que se retroalimenta el calentamiento que está sufriendo el planeta debido a la cantidad de gases de efecto invernadero que se emiten. Hay una retroalimentación del sistema que hace que se acelere. Entonces cada vez ocurren más eventos de temperatura extremos. Perdón que te lo pregunte, pero esto vos sabés y seguramente trabajás para combatirlo, por eso te lo pregunto acá en este programa de televisión. No es algo que es natural, que son ciclos de la Tierra. Esto está cada vez peor, perdón por la palabra, o cada vez es más agudo. Cada vez es más rápido, exactamente. Cada vez es más rápido y no es algo que pasaba cada tanto, que son ciclos de la Tierra. No, exactamente no, claramente no. Es la crisis climática. Es la crisis climática, lo que se llama crisis climática, que es debido a la acción humana emitiendo gases de efecto invernadero artificialmente. ¿No quedan dudas para la ciencia de eso? Absolutamente no hay dudas. Por eso no se puede negar el cambio climático. No hay forma de negar la existencia del cambio climático porque está comprobado, y esto lo venimos diciendo, nombraste el IPCC desde hace... empezó su 7º ciclo, o sea, tiene más de 30 años. Desde el primer informe de los 90 podréis ver que ya se hablaba de un aumento de la temperatura debido a la acción humana. Y ya en el último, en la mitad del ciclo, en el tercero, que fue cuando ganó el Premio Nobel de la Paz, el IPCC, por los resultados que había tenido en 2007, ya ahí dice, es inequívoco el calentamiento y es debido a la acción humana. Ya que sos profesora, además de investigadora, voy a pedirte el favor de que le cuentes a nuestros televidentes lo más fácil posible que es el IPCC. ¿Cuál es la importancia? Ok. El IPCC es el panel intergubernamental, o sea, lo conforman los gobiernos, de expertos sobre el cambio climático, que lo creó Naciones Unidas con 2 organismos de Naciones Unidas, que es la Organización Meteorológica Mundial
que es la que se encarga de monitorear el clima, justamente de hacer el pronóstico del tiempo, y la Organización de Medio Ambiente en ese entonces. Entonces la misión del IPCC es reunir toda la información publicada en trabajos científicos al día que se haga el informe sobre el cambio climático en los diversos aspectos, desde la parte física, los impactos del cambio climático, las medidas de adaptación que se toman y las medidas de mitigación propuestas. Esto el IPCC lo hace hace más de 30 años y ya hizo 6 grandes informes con un montón de informes particulares específicos sobre temas específicos. Ahora se está trabajando sobre ciudades o sobre el océano. ¿Vos trabajás en el IPCC? Yo fui autora y coordinadora de autores de los 3 últimos informes. Trabajo sí para el IPCC, eso ad honorem, aclaro. Somos autores, somos científicos, que nuestra tarea es recopilar la información y evaluarla. O sea, si hay 3 trabajos que dicen lo mismo, estamos de acuerdo, en esto no estamos de acuerdo. ¿Estás en contacto con científicos de todo el mundo? De todo absolutamente. El mundo. Son reuniones de científicos de todo el mundo, porque son intergubernamentales. Todos los gobiernos envían a sus científicos para que elaboren estos informes. Entonces, para cualquier persona que crea en la ciencia, tiene que tomar en cuenta los informes del IPCC para comprender que los fenómenos cada vez más extremos, entre ellos las olas de calor que tanto padecemos, son producto de la crisis climática. Son producto principalmente de la actividad humana. De la actividad humana, exactamente. Por eso yo siempre Nadie aclaro, que crea en la ciencia puede negar esto. Claro, porque perdón el IPCC, que lo pregunte así, pero después en las redes por ahí está muy bien. Subimos algún recorte de esta entrevista y hay muchos que dicen no, pero son ciclos naturales y hay mucha desinformación, como contaba nuestra colega Laura Rocha, entonces está bueno poder aprender, sin juzgar, pero poder, bueno, reafirmar algunas cosas que dice la ciencia. Porque la Tierra desde que se creó, estamos hablando de miles de millones de años, desde que empezó, tuvo sus ciclos naturales. Pero esto que estamos viviendo, desde que el hombre vive en el planeta Tierra y empieza a intervenir y a interferir con el clima, es que logró, lamentablemente, este aumento de las temperaturas en este tan corto tiempo para la historia de la Tierra. Matilde, y si vos tuvieses que contar diferencias y similitudes con las olas de calor de hace 30, 40 años a las de hoy, ¿hasta qué punto son diferentes y en qué? Son diferentes en la persistencia, o sea, cuántos días dura, porque la definimos a partir del tercer día, pero puede durar, las más largas han durado 10, 12 días, que fueron unas navidades del 2012-2013, en el 22 se repitió una ola de calor muy larga también. Entonces ahora son mucho más extensas y mucho más intensas, o sea, se supera ese umbral mucho más arriba de lo que se superaba antes. Entonces sufrimos temperaturas cada vez más elevadas durante más días seguidos. Y si vos tuvieses que, ahora vamos a entrar en minutos nomás con María Boix y con Francisco en los efectos en las ciudades, en la salud de las personas, pero si vos tenés que contar cuáles son los efectos concretos sobre la vida de las personas, en este caso de los argentinos, que tienen justamente estos fenómenos extremos como, por ejemplo, olas de calor o días con temperaturas por arriba de la media. Bueno, justamente la Organización Mundial de la Salud decretó el cambio climático como la principal crisis de salud mundial. Es la principal crisis de salud. Para la Organización Mundial de la Salud. O sea, claramente el cambio climático se refleja principalmente en la crisis en la salud humana y la salud del medio ambiente, ¿no? En la salud en general, lo que ahora se llama una salud. Entonces, claramente ese es el principal impacto de estas olas de calor. No es lo mismo olas de calor que duran 10 días a 2 días de calor extremo y después nos podemos recuperar, el cuerpo se puede recuperar. Entonces los impactos en la salud son múltiples. Nosotros lo que podemos cuantificar, que es un poco lo que Francisco ha trabajado bastante, es en la mortalidad, porque se muere más gente debido a las olas de calor, pero también hay otros impactos inmediatos en el diario, en el día a día, de problemas cardíacos y sobre todo en personas más vulnerables, como veníamos hablando antes, ¿no? Llegamos al final de nuestra conversación, vas a volver, siempre es un gusto recibirte, Matilde, acá, pero si vos
quisieras dejarle un mensaje a nuestros televidentes que confían en la ciencia, pero que con algunas cosas se confunden porque hay mucha información y desinformación dando vueltas. ¿Qué les dirías? Que el cambio climático lamentablemente es una realidad, eso está probado, y que lo que nosotros tratamos de hacer es comunicar cada día más a través de este tipo de programas, por ejemplo, a través de los periodistas especializados, comunicar más claramente esos mensajes, o sea, que no sea un problema de comunicación de los científicos en general, que es muy probable que no seamos tan claros para comunicar, pero que es una realidad en la que lo que tenemos que hacer es informarnos para poder prever y que no nos afecte tanto y poder adaptarnos al nuevo clima. Estoy en desacuerdo con que no siempre comunican bien, porque en el 2025 el streaming del CONICET la rompió tanto que se ganó un Martín Fierro. Por suerte, por suerte. Gracias por venir. No, gracias a vos. Y ya estamos con dos compañeros de trabajo de Matilde Rusticucci, que son María Boa, que ha venido muchas veces a este programa, que es la directora del área de ciudades de CIPEC, y Francisco Cesini, que también ha venido a este programa, magíster en salud pública de la UBA y también es becario del CONICET. Bienvenidos a Transición 2030 nuevamente. Cuenten un poco qué es lo que están haciendo en conjunto y qué han hecho durante el año con Matilde. Bueno, gracias, Cata. Bueno, desde CIPEC y junto con un grupo de investigadores como Matilde y Francisco, estamos trabajando en un proyecto que estudia el impacto de las olas de calor en nuestras ciudades, las ciudades más grandes de Argentina. Y básicamente estamos haciendo un estudio de investigación aplicada, que ahora lo dejo a Francisco contarlo un poquito más, y tratando de luego aterrizar esos aprendizajes y tratar de fortalecer las capacidades de los gobiernos locales, de los municipios y de las provincias que articulan, para enfrentar mejor esta nueva realidad climática de la que hablaba Matilde, ¿no? Ya sabemos que vivimos con más calor, bueno, vivamos mejor en este nuevo contexto y sobre todo preparémonos para las olas de calor, que es un evento extremo en sí mismo, y salvemos vidas de esta manera. Y esto lo han comunicado a diferentes sectores de la sociedad civil, ¿no? Claro, lo que nosotros estamos haciendo, uno de los ejes centrales es la comunicación y la sensibilización, ¿no? Porque si no sabemos, digo, que tenemos este evento, este fenómeno que tanto nos afecta y los impactos que tiene en nuestra vida cotidiana, como venían hablando a lo largo de este programa, no actuamos, ¿no? Entonces, una parte fundamental es esa. Acabamos de hacer un taller, digo, que está disponible en la web de cipec.org, para comunicadores, tanto como comunicadores gubernamentales como para periodistas que quieran saber un poco más sobre el tema y cómo comunicar mejor, qué deberíamos saber, qué síntomas tiene la gente, qué acciones se pueden tomar para protegernos. Bueno, obviamente para más información están los talleres de CIPEC, pero vamos a tratar de, ya que están acá de invitados, que nos expliquen un poco lo más fácil posible. Vos, Francisco, vas a hablarnos de la salud puntualmente, sí. Y vos, María, de las ciudades. Arranco por vos y vamos conversando entre los tres, porque la idea es aprender de ustedes. María, si vos tenés que contarnos lo más fácil posible, después de toda la investigación que han hecho en conjunto, ¿cuál es el impacto de las olas de calor, de los fenómenos cada vez más extremos en la vida de las ciudades? ¿Qué dirías? Bueno, imagínense cualquiera de ustedes, ¿no? Si tenemos un día de calor extremo, ¿qué es lo que nos pasa? Podemos tener problemas de salud y graves, y ahora los detalla Francisco. Tenemos transportes públicos muchas veces colapsados o con mayores problemas y dificultades en su funcionamiento. ¿Por qué? Porque estamos todos lo que se pueden con el aire acondicionado, los ventiladores, etcétera, y eso muchas veces genera cortes de luz, cortes de agua, fallas en servicios esenciales para nuestras vidas, pero también baja nuestra productividad, ¿no? O sea, nosotros cuando estamos con calor nos sentimos peor, tenemos menos posibilidades de educarnos, menos posibilidades de trabajar, digamos, de forma eficiente, y eso se traduce en pérdidas económicas muy fuertes. Digo, The Lancet Countdown lo analizó el año pasado, dijo que en 2024 se estimaban pérdidas por más de 2.000 millones de dólares en Argentina solamente por productividad laboral. Esos son algunos de los efectos. También podemos tener mayor riesgo de incendios, por ejemplo, y de otras cuestiones que afectan a nuestra vida cotidiana. Pero
me parece que es muy importante resaltar en la salud en particular, porque tenemos muchos impactos, algunos más visibles y otros invisibles. Francisco, ¿cómo impacta el calor en nuestra salud? De múltiples maneras. Lo más notorio y lo que nosotros venimos estudiando porque es más sencillo metodológicamente es la mortalidad, que se incrementa la mortalidad durante las olas de calor y con posterioridad a las mismas, pero hay un montón de otros efectos que son menos notorios y que pueden pasar desapercibidos. Porque hay síntomas más visibles y más extremos que otros. Claro. Tenemos síntomas que pueden llegar a ser autogestionados en la vivienda y que las personas no decidan acudir al sistema de salud. Hay mayor demanda de los sistemas de emergencias como las ambulancias, las guardias se colapsan y después hay un montón de otros efectos que son menos notorios, como por ejemplo los efectos en la salud gestacional. El calor extremo puede producir partos prematuros, bajo peso al nacer, muerte fetal. Se ha estudiado también la infertilidad masculina de la población de Buenos Aires en relación con las olas de calor y se ha encontrado que exponerse a las olas de calor afecta la generación de los gametos masculinos y esto se traduce en infertilidad por dar un panorama de los múltiples efectos. Puede afectar también la salud laboral, como bien decía María, tanto la productividad como en mayor frecuencia de accidentes laborales e incluso también aumenta la violencia y la conflictividad social por el calor. Todos nos ponemos más irritables y esto se puede traducir en mayor violencia y incluso violencia de género asociada al calor extremo. De todas las cosas que nombraste voy a lo más extremo, que es la mortalidad. ¿Cómo impacta el calor en la Argentina con respecto a la mortalidad? Nosotros hemos estudiado la mortalidad por olas de calor en diferentes circunstancias, particularmente cuando lo empezamos a estudiar, estudiamos el verano 2013-2014, que fue un verano extremadamente caluroso, y para la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, fue la ola de calor de diciembre de 2013 fue la más extensa desde que se tienen registros desde el principio del siglo XX. En esa ola de calor, que duró 9 días, en la ciudad de Buenos Aires, la mortalidad se incrementó un 40%. ¿Un 40%? Sí. Y eso, en algunos grupos poblacionales, tiene mayores incrementos, por ejemplo, en las personas mayores o en las personas que padecen enfermedades crónicas, como la enfermedad cardiovascular, la diabetes, las enfermedades respiratorias crónicas, se ven, y la enfermedad renal, son condiciones de base que al exponernos a una ola de calor, aumenta el riesgo de complicaciones y de muerte. Parte interesada, ¿los bebitos también son población vulnerable en las olas de calor? Me imagino que sí. Sí, sí, sin duda, porque están como en los dos extremos de las edades. El cuerpo es más susceptible porque los factores de termorregulación se ven afectados y en los bebitos, los lactantes particularmente, hay cuestiones de que no tienen la capacidad de ellos adaptarse al contexto, sino las personas adultas son quienes deben garantizar eso, entonces hay mayor riesgo de deshidratación, por ejemplo, sobre todo en quienes solo se alimentan por lactancia materna. La lactancia es la mejor forma de hidratación, pero hay que, durante la ola de calor, ofrecer más el pecho para garantizar que haya hidratación. Y algunos de los síntomas, de los primeros síntomas de la exposición al calor en las infancias, tiene que ver con erupciones cutáneas, fundamentalmente en los pliegues, que pueden generar picazón, son como algunas ampollitas rojitas, que es un primer indicio de que ese niño o niña puede estar sufriendo la exposición al calor extremo. Y me pasó. ¿Te pasó? Mira. Claro, con mi hijo pequeño. Es digamos, muy frecuente, ¿no? Entonces hay que... Bueno, para estar atentos, ¿no? Todas las madres y padres que están escuchando esta nota, porque, bueno, uno dice, sí, obvio, calor, hay que protegernos todos, si tienes un bebé lo vas a proteger, pero me imagino que uno puede prestar atención, Francisco, a determinados síntomas cuando estamos atravesando ese día muy caluroso o esa ola de calor.
¿a qué otros síntomas tenemos que prestar la atención? ¿Cuáles se ven y cuáles no se ven? Bien, está buenísima tu pregunta porque muchas veces cuando pensamos en el calor extremo, en general solemos hablar de golpe de calor y el golpe de calor en realidad es el cuadro clínico más extremo de la exposición al calor y que amerita una hospitalización de las personas. Pero hay un montón de síntomas previos a los que deberíamos prestarle atención. Los más leves tienen que ver con estas erupciones cutáneas, fundamentalmente en la primera infancia. Después calambres musculares, como espasmos que se producen en los músculos, que tienen que ver con la deshidratación y el desbalance de los electrolitos. Y también lo que son los edemas, fundamentalmente en las piernas, en los tobillos, la hinchazón de tobillo muy propia del calor, son los primeros síntomas de manifestación de la exposición al calor. Si seguimos expuestos y no le prestamos atención o no tenemos la posibilidad de adaptarnos, otras cosas que empiezan a aparecer es una sudoración muy profusa, la sensación de sed, dolor de cabeza, puede haber o no náuseas, vómitos, que baje la presión arterial. Todos esos son algunos síntomas que están asociados con la exposición al calor y que son a los que le deberíamos prestar atención antes de que lleguemos al golpe de calor, que es esa emergencia médica que amerita una asistencia por profesionales con hospitalización, porque cuando tenemos un golpe de calor la temperatura corporal sobrepasa los 40 grados y es necesario bajar la temperatura inmediatamente porque si no eso puede traer fallo orgánico, incluso desencadenar en la muerte. María, a nivel individual, en las ciudades, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros? Bueno, buena parte de lo que podemos hacer es algunas de estas medidas que mencionaba Fran, ¿no? Tenemos que hidratarnos fuertemente, bajar la temperatura corporal, ¿no? Tratar de estar en un lugar fresco y si no, por lo menos mojarnos, ¿no? Tomar una ducha fría, mojarnos. También podemos refrescar nuestras casas. Hay muchas cosas, digo, que vienen también de hace muchísimos años, aprendamos de las experiencias también del norte de nuestro país, de cómo mantener una casa fresca, ¿no? Cerremos durante el día las ventanas, mantengámoslo oscuro, ventilemos durante la noche, durante la mañana, tratemos de poner materiales y colores que permitan reflectar, o sea, que sean claros o que sean reflectantes, que nos echen un poquito el calor. Usar aire acondicionado si lo tenemos, a 24 grados, pero si no lo tenemos, sí tratar de hacer sobre todo también ventilación cruzada, ¿no? Usar ventiladores, tratar de poner ciertas sombras afuera de nuestras casas que nos permiten bajar esa temperatura, sea con parasoles, toldos o idealmente también con árboles. Y esto mismo también se traduce a nivel ciudad, ¿no? Nosotros esto que estamos hablando a nivel individual, también se extrapola en cómo podemos pensar y transformar nuestras ciudades para vivir mejor. Ahí va mi pregunta, ¿no? ¿Qué políticas públicas deberían adoptar quienes están al frente de la gestión municipal en cada una de las regiones del país? Nosotros acá lo dividimos en dos ejes. Sí. Uno que es básicamente prepararnos para la emergencia. Esto lo hablamos varias veces, ¿no? No tenemos mucha cultura de la emergencia, de cómo pensamos, ¿no? Este fenómeno como si fuera un huracán, como si fuera una tormenta severa. Digo, si hay una alerta naranja, una alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional, es que nos estamos exponiendo a riesgos fuertes. O sea, en el noticiero comunicamos que hay una alerta porque se vienen temperaturas extremas y ahí la ciudad debería tener listo un protocolo. Exactamente, protocolos para cuidar sobre todo a los sectores más vulnerables. ¿Por qué? Porque una alerta amarilla o una alerta naranja no nos afecta a todos igual, se está afectando principalmente a los grupos de riesgo que mencionábamos recién, que son los adultos mayores, que son los niños pequeños, que son las personas que tienen más dependencia o que tienen alguna condición, una enfermedad, pero también los que están más expuestos al calor en su vida cotidiana. Por el trabajo, por ejemplo. Sea por su trabajo, por ejemplo, las personas que trabajan mucho al aire libre o que hacen actividad física intensa y quizás siguen con su rutina. Y también otras personas que viven en situación de calle o personas que directamente, que sus hogares no pueden refrescarse, entonces no pueden bajar su temperatura corporal. Entonces tenemos un problema de vivienda en Argentina, de acceso a la vivienda adecuada, y esas son, digamos, las personas que más hay que proteger con estos protocolos y tratar
tratar de acercarles esa información, activar redes de cuidados. O sea, no es que es solamente responsabilidad del Estado, sino de cada uno de nosotros de velar por estas personas, digamos, por si tenemos un adulto mayor que sabemos que vive solo, a una persona, a un infante, cuidarlo, como decía Francisco, estar más atentos, tratar de que tomen agua aunque no tengan sed, velar porque estén bien. Y podemos hacer redes, como se han hecho, por ejemplo, en el caso de COVID, ¿no? De cómo activamos a las comunidades locales, a los barrios, a las distintas personas que puedan colaborar en esta situación. Y por el otro, tiene más que ver con esa transformación de mediano y largo plazo, que digamos a lo que apunta mucho también de los acuerdos de París, de todas estas instancias, donde ya pensamos, por un lado, cómo bajamos el riesgo, digamos, la generación de emisiones, pero también cómo nos adaptamos para vivir mejor. Entonces, si nosotros tenemos un gran plan de arbolado, si vos pasás por una calle que tiene digamos, muchos árboles y que están bien, que dan buena sombra, digamos, vos te das cuenta que hay varios grados menos. Eso es una realidad. Entonces tenemos que empezar a pensar en tener más espacios verdes de calidad, más sombra de distinto tipo. En Israel hicieron un plan de sombreado, digo, que no estaba basado solamente en plantas, y también en pensar de vuelta cómo estamos construyendo nuestras ciudades, los códigos edilicios, pensar en los materiales, pensar en las orientaciones, digo, para que ventile mejor. Ahora, María, vos venís trabajando en estos temas hace mucho. Sí. Y también hablando con distintas ciudades, municipios. ¿Se ha avanzado? ¿Hasta qué punto se ha avanzado? Te lo pregunto porque obviamente vos dabas algunos ejemplos de cómo puede ser una ciudad. Y uno piensa en fotos y ves que hace mucho calor, un calor extremo, y ves a gente en la calle igual, obras en construcción igual, gente que no debería estar expuesta a esas temperaturas, no sé, un abuelito al sol o un bebito al sol. O sea, se ven muchas de esas situaciones, donde se mezcla, por supuesto, la responsabilidad individual y las pocas opciones que tiene a veces una persona, tengo que ir a trabajar, pero no me queda otra. Por supuesto. Y después, por otro lado, también la responsabilidad que es la mayor del Estado, ¿no? ¿Se ha avanzado? ¿Hasta qué punto? ¿Se está trabajando en las ciudades con esto? Se está trabajando. Creemos que es un tema que hasta hace muy poco tiempo, o sea, el año pasado, por ejemplo, Naciones Unidas emitió como un llamado a la acción global sobre este tema, como que se está tratando de generar mayor conciencia, y te agradecemos el espacio para ayudarnos a seguir haciendo esto, sobre el impacto que tiene esto en nuestras vidas. Entonces, saliendo no solo de lo que es si emitimos o no emitimos, el debate de si es cambio climático o no, sino, bueno, cómo nos adaptamos y cómo vivimos mejor y qué tenemos que hacer. Primero es eso, generación de mayor conciencia. La buena noticia, por ejemplo, nosotros estamos trabajando con el área metropolitana de la ciudad de Mendoza, estamos trabajando con el área metropolitana de Resistencia, de Chaco, y hace poquito Córdoba Capital, por ejemplo, lanzó el primer plan de acción contra las olas de calor de todo el país. Y están trabajando en protocolos y están tomando conciencia y se está llevando acciones concretas. La ciudad de Buenos Aires tiene bastantes acciones ya en marcha hace varios años. Creemos que falta escala, que faltan recursos para hacerlo, digamos, que se pueda justamente invertir en estas cosas más transformadoras a nivel ciudad, ¿no? Que podamos como invertir y poder justamente transformar nuestras realidades, pero hay unos primeros avances muy interesantes. Pero es muy importante que avancemos en la preparación y en esa transformación después. Francisco, si vos tuvieses que dar un mensaje, pues tenemos unos pocos minutos para el cierre del programa, pero por el tema que vos estudiás es bastante preocupante. Uno te escucha a vos y por supuesto no hay que asustarse, sino ocuparse. La idea de este programa es brindar información, aprender entre todos y poder tener más herramientas, ¿no? Pero hay muchas personas mirándonos, hay días más calurosos que otros, pero estamos atravesando el verano. ¿Qué le dirías a nuestros televidentes en base a toda la evidencia científica que venís construyendo? Bien, me parece que es fundamental informarse por los canales, los mejores canales disponibles de llegada de comunicación, prestar atención a las alertas que emite el Servicio Meteorológico Nacional,
que son basadas en ciencia, como nos explicó Matilde anteriormente, y que están diseñadas para cada localidad del país. No es que hay un único umbral para todo el país, sino que son definidas para cada localidad. Y en función de eso, tomar decisiones de cómo planificamos nuestra jornada o cómo asistimos a nuestros familiares, a nuestros vecinos, ¿sí? Pensar en que el calor influye en nuestra salud y tenemos que tomar ciertas medidas para prepararnos en función de las alertas que se emitan y prestar atención a los síntomas que nombramos anteriormente. Nos quedan segundos, María, pero vos en una nota que publicaste en Infobae hablabas de una catástrofe invisible cuando hablamos de calor. ¿Por qué? En segundos. Bueno, porque básicamente se estima que hay más de 500.000 muertes al año por el calor, digo, solo como la puntita del iceberg que mencionaba Francisco. Entonces, tenemos que saber que eso es muchas más muertes que todos los otros eventos extremos juntos, ¿no? Entonces, son muertes que quizás no sabemos que se atribuyen al calor, pero están ahí y nosotros estamos justamente tratando de poner evidencia para que se vea. Les agradecemos muchísimo, no solo que hayan venido, sino el trabajo que están haciendo, incluso como comunicadoras, se los digo porque está muy bueno. Yo he revisado la página de CIPEC, donde han subido de infografía, donde nos cuentan un poco los síntomas que se ven y los que no se ven del calor, las estrategias que cada uno puede adoptar en su vida individual para tratar de enfrentar estos días de temperaturas muy extremas y, por supuesto, las ideas que le proponen a quienes tienen que tomar una decisión de política pública, que bueno, eso ya nuestros televidentes dirán, eso queda en manos del Estado. Muchas gracias a los dos por venir. Y nosotros, queridos televidentes, llegamos al final. Como les decía antes a nuestros entrevistados, la idea no es asustarnos, sino pensar. A ver, es evidente que hay fenómenos cada vez más extremos. Escuchamos a gente que trabaja en base a evidencia científica. La idea tampoco es ir a un extremo al otro, sino decir, bueno, a ver, con esta realidad que tenemos y con esta información científica, ¿de qué manera me muevo yo como ciudadano? ¿De qué manera puedo ayudar al otro? No solamente a mi familia y a mis amigos, sino quizás a mis vecinos, como decía María, ¿no? Si sabemos que en un edificio, por ejemplo, o en una casa de al lado vive una persona mayor que está sola en un día de calor, podemos dar una mano. Bueno, que estén muy bien, nos encontramos el próximo fin de semana con más Transición 2030.